Hola, buenos días a todos quienes están conectados. Ya somos casi 80 personas en esta nueva sesión del curso intensivo de preparaduría del Centro de Estudiantes con los preparadores ad honorem de diferentes cátedras. El día de hoy estamos con el prepa Daniel Santos, que nos va a hablar sobre las diarreas bacterianas. Em, para tener el horario de todas las semanas, les recuerdo que pueden llenar el form que está en el link de la biografía de la cuenta del SER por Instagram o nos pueden escribir por WhatsApp. Y bueno, durante lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo de esta semana vamos a tener diferentes prepas de bioquímica, de micro, histología y fármaco. Entonces, bueno, nada, Dani, es todo tuyo. Chévere. Ok, miren, la clase de hoy vamos a estar hablando de diarreas, específicamente de las de etiología bacteriana. Como un dato antes de empezar, sobre todo para los que son nuevos y estén familiarizados, mucha de la gente que está cursando segundo año nos pidieron que nos enfocáramos full en las patogenias de las bacterias. Para que sepan qué es la patogenia, es como imagínense una narración cronológica, como si fuera un cuento, de todo lo que hace la bacteria desde que ingresa al organismo y todos los mecanismos por los cuales se adhiere, coloniza, progresa, genera enfermedades, va del sistema inmune, todo ese cuento para producir enfermedad. Entonces, hoy voy a hacer full énfasis en eso y para que sepan que esas son las patogenias de las enfermedades en particular. Adrián, si quieres ya pasas la lámina y empezamos. Ajá. Entonces, primero, como vamos a hablar de diarreas hoy, hay que definir qué es diarrea como tal. Ustedes van a ver diferentes conceptos de diarrea, pero en general se define como una expulsión de heces que o no están formadas o son anormalmente líquidas, que pueden estar aumentadas en frecuencia, es decir, es mayor veces la cantidad que la persona va a evacuar de lo normal o que su cantidad está aumentada. Prácticamente eso. Si ustedes se ponen a investigar, van a conseguir otros conceptos, sin embargo, podemos quedarnos con esto para la clase de hoy. ¿Qué tienen que saber? Que cronológicamente las bacterias las podemos dividir en diarreas agudas y diarreas crónicas. Las diarreas agudas van a ser aquellas cuyo curso dura hasta 2 semanas de evolución. En el interín, entre 2 y 4, se habla de diarreas prolongadas, pero ya hablamos per se de diarreas crónicas cuando son diarreas que tienen más de 4 semanas de evolución. Entonces, al saber esto, hoy vamos a hablar específicamente de las diarreas agudas, que son las que principalmente tienen como agentes causales microorganismos. Entonces, ¿qué hay que saber? Que más del 90% de las diarreas agudas son causadas por etiologías infecciosas, ya sea bacterias, hongos, virus, parásitos, etc. El 10% restante de estas diarreas agudas se le pueden atribuir a otras causas, intoxicaciones, isquemia, otras cuestiones, pero la mayoría, como ustedes ven, son de etiología infecciosa. ¿Qué hay que saber? Que estas diarreas agudas, prácticamente todas, tienen como mecanismo de transmisión la vía fecal oral. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la ingesta de agua o de alimentos que estén contaminados con heces de personas que están infectadas con estos microorganismos en cuestión, es que la persona va a adquirir esta infección. Pásala. Entonces, ¿cuáles agentes podemos nombrar entre los muchos que pueden producir diarrea? Para que no se lleven de aquí que únicamente son las bacterias las que van a producir un cuadro diarreico infeccioso. Dentro de los virus podemos conseguir diferentes grupos. Tenemos rotavirus, calicivirus, adenovirus, los enterovirus, el famoso coronavirus, del cual ignoraremos su presencia, astrovirus y torovirus. Eso, por ejemplo, en cuanto a los agentes virales. Entrando a los agentes bacterianos, vamos a tener ese cuadro. Muchos de los que vamos a hablar hoy: Escherichia coli, la familia Salmonella especie, Shigella, Yersinia, enterocolítica específicamente, pero son varias, Vibrio especie, donde vamos a encontrar Vibrio cólera, Plesiomonas, Aeromonas, Campylobacter, Clostridium difficile específicamente, y Staphylococcus aureus. Eso en cuanto de etiología bacteriana. Pásala. Dentro de las micosis también existen hongos que son productores de cuadros diarreicos agudos y también de cuadros crónicos, pero de eso no vamos a hablar. Tenemos Candida albicans,
Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, dentro del grupo de los hongos. Y dentro de los parásitos también hay un grupo sumamente extenso, sin embargo eso no nos compete a nosotros ahorita en microbiología por lo menos. Está Entamoeba histolítica, que es la gente que causó la famosa amibiasis, Giardia lamblia duodenalis, Balantidium coli, Blastocystis hominis, todos esos son protozoarios intestinales. Y en el cuadro inferior, donde están las coccidias intestinales, está Cryptosporidium parum, Ciclospora, Isospora, que también son agentes causales de cuadros diarreicos. Pásalo. Entonces, pero desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a ver que las diarreas las podemos agrupar en dos cuadros bastante grandes, que son las diarreas acuosas y las diarreas inflamatorias. Las diarreas acuosas vamos a ver que están caracterizadas porque son sumamente abundantes, son líquidas, normalmente no se acompañan ni de sangre ni de pus, puede haber dolor abdominal y puede haber fiebre o puede no haberlo, en comparación con las diarreas inflamatorias, que como son procesos inflamatorios y destructivos de la mucosa intestinal, vamos a encontrar que son heces que tienen moco, que tienen sangre, suelen ser más escasas, puede haber polimorfonucleares, es decir, va a haber pus, y que característicamente tienen fiebre y dolor abdominal asociado. Ahorita ya después, a medida que avancemos, vamos a distinguir agentes causales que producen diarreas acuosas y agentes causales que producen diarreas inflamatorias. Una cosa importante de resaltar es que las diarreas, como grupo en general, son sumamente importantes hoy en día. En general, a nivel mundial, son la segunda causa de mortalidad más importante en menores de 5 años, sobre todo en países en vías de desarrollo. Son causa importante de desnutrición. Incluso en Venezuela, para el año 2009, era era la tercera causa más frecuente de consulta en el país. Pásalo. Entonces, en estos cuadros agrupo de manera bastante grande a los géneros de lo que serían las enterobacterias y de los vibrios, que son prácticamente las bacterias de las que voy a estar hablando yo hoy. Eh, no todas las enterobacterias son agentes causales de cuadros diarreicos, eso quiero que lo sepan. Algunas de ellas son agentes causales de cuadros de infecciones urinarias, que va a estar hablando Natalie el miércoles, y otras sencillamente son parte de la flora de nuestro organismo. Entonces, ¿qué microorganismos vamos a encontrar en el grupo de las enterobacterias? Vamos a encontrar a las Escherichias, vamos a encontrar a Salmonella, Shigella y Yersinia. También hay otros de menor importancia que igualmente tienen su relevancia en otros cuadros, como Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter. Y dentro de los vibrios encontraremos a Vibrio cólera o Vibrio parahemolíticos, que son dos agentes distintos que producen cuadros diferentes, y Campylobacter. Pásalo. Entonces, hablando de las enterobacterias como grupo bastante grande, las enterobacterias son microorganismos que forman parte de nuestra flora normal. Eso es una cosa que hay que saber. Ellos son todas las enterobacterias son bacilos gram negativos por definición. Y ellas se reportan como la causa más frecuente de infección del tracto urinario, eso es lo que significa ITU, para los que no lo sepan, y son causas sumamente frecuentes de las diarreas agudas. ¿Qué datos hay que dominar de las enterobacterias? Las enterobacterias son microorganismos que no son esporulados, son oxidasa negativos, reducen nitratos y absolutamente todos son fermentadores de glucosa. Además, ellos son aerobios y anaerobios facultativos. Y otra cosa que hay que saber es que su pared, evidentemente, al ser microorganismos gram negativos, va a ser con esa estructura que vemos en la imagen superior, es decir, tiene su membrana externa. Esta membrana externa tiene el lipopolisacárido que habíamos hablado en un inicio, que eran las endotoxinas de estos microorganismos. Tiene su espacio periplásmico con la fina capa de peptidoglicano y posteriormente tiene su membrana biológica que separará el contenido de la bacteria en su interior. ¿Qué tienen que saber? Que las enterobacterias pueden presentar diferentes antígenos en su superficie. Y estos son antígeno O, antígeno H y antígeno K. ¿Qué significa cada uno de estos? El antígeno O es sencillamente el lipopolisacárido del que hemos estado hablando desde un inicio, esa endotoxina famosa. Ellos cuentan como un antígeno. Otro antígeno que no tienen todas las enterobacterias es el antígeno K. El antígeno K representa su cápsula. Es decir, si la bacteria es capsulada, se va a decir que ya tiene un antígeno K. Y el antígeno que nos falta es el antígeno H, que representa a los flagelos de las bacterias que sean móviles. En su mayoría, las enterobacterias son flageladas y por lo tanto son móviles. Pásalo.
Entonces, ahora vamos a empezar a hablar muy particularmente de cada una de las enterobacterias que nos corresponden a nosotros en el tema de las diarreas. En primer lugar, vamos a hablar de Escherichia coli. ¿Qué datos hay que saber de Escherichia? Ella se diferencia de otras enterobacterias porque es fermentadora de lactosa. Eso es como un cuadro distintivo porque anteriormente les dije que todas fermentaban glucosa, pero no todas fermentan lactosa y Escherichia coli es una de las que sí lo hace. Y además producen indol. Estas dos características son importantes ya para el final cuando hablemos del diagnóstico bacteriológico. Las Escherichia coli tienen antígenos tanto O, H y K, es decir, pueden ser capsuladas, pueden tener flagelos, es decir, son móviles, y tienen su lipopolisacárido en su pared. ¿Qué otras cosas nos interesan de Escherichia coli? Que al igual que la mayoría de las enterobacterias, ellas presentan especies de pelos a lo largo de su superficie que se conoce como pili. Algunas son comunes entre la mayoría de las enterobacterias, como es pili tipo 1, que permite la adherencia de Escherichia coli a las superficies que tienen de manosa. Sin embargo, Escherichia coli puede tener otros pili distintos a este común que, como por ejemplo, también sale en la imagen, el pili P o pilosidad P es más específica y le permite unirse a lo que serían los residuos de digalactosidasa, que son más específicos desde el tracto urinario. De tal manera que la variante Escherichia coli uropatógena, que es de la que no vamos a hablar hoy, sino que se va a hablar el día de infecciones urinarias, se caracteriza por esa pilosidad. ¿Qué otras cosas hay que saber de Escherichia coli? Ella en su estructura no solamente va a tener la endotoxina, que es típica de las bacterias gram negativas, sino que ella también puede ser capaz de producir exotoxinas, es decir, una serie de toxinas que ella va a liberar. ¿Cuáles pueden ser estas exotoxinas? Se describe hemolicina alfa, factor necrosante citotóxico, pero las más importantes son las que salen en la lámina, que es la toxina Shiga-like o toxina semejante a Shiga, que toxina Shiga es una producida por una bacteria que se llama Shigella dysenteriae. Esta lo que quiere decir es que esta toxina se asemeja a esa, que la produce un tipo de Escherichia coli específica que se llama Escherichia coli enterohemorrágica. Pueden producir también las toxinas termolábiles y termoestables, que eso habla de su estabilidad frente a los cambios de temperatura, que la produce específicamente Escherichia coli enterotoxigénica. Igualmente, eso lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero estas son como las generalidades de Escherichia coli globalmente. Pásalo. Entonces, ¿cuáles son estos patotipos de Escherichia coli enteropatógena? Que, o sea, no enteropatógena, no lo piensen así, como que producen enfermedades diarreicas. Son 5. Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica, la enteroinvasiva y la enteroagregativa. Cada una tiene un comportamiento diferente, tiene sus propios factores de patogenicidad que les permite producir la enfermedad que produce y sobre todo producen cuadros clínicos distintos y su epidemiología es distinta. Entonces vamos a ir desarrollando una por una. Pásalo. Empezaremos con Escherichia coli enterotoxigénica. Pásala. ¿Qué hay que saber de este microorganismo? Escherichia coli enterotoxigénica, que se abrevia así como se entre paréntesis, es la principal causa de la enfermedad conocida como diarrea del viajero, un cuadro diarreico, acuoso, que sobre todo padecen las personas que viajan a países en vías de desarrollo. La transmisión de esta enfermedad es evidentemente fecal oral, sobre todo a través de la ingesta de agua y alimentos contaminados con heces de personas infectadas. Y eso es como que la generalidad de la Escherichia coli enterotoxigénica. Ahora, si empezamos a desglosar cómo es la patogenia de esta enfermedad y de esta bacteria, hay que saber que una vez que Escherichia coli enterotoxigénica ingresa al organismo, es decir, a través de la boca, tiene que pasar por todo el tracto gastrointestinal. ¿Qué va a pasar? Nuestro tracto gastrointestinal tiene una serie de mecanismos de defensa que buscan como erradicar a todos esos agentes extraños que puedan ingresar. ¿Cuáles son estos mecanismos de defensa? El pH ácido del estómago, un pH muy alcalino en un inicio del intestino delgado, la presencia de moco en el intestino, los movimientos peristálticos que buscarán también barrer a todos estos microorganismos, la presencia de lisocimas, lipasas, proteasas, inmunoglobulinas asecretorias en la mucosa, la presencia de la misma microbiota, la flora normal que presenta es el intestino, va a impedir el crecimiento de estos microorganismos, y las sales biliares como tal. Es decir, nosotros tenemos muchísimos mecanismos que buscan defendernos a lo largo del tracto gastrointestinal. Es decir, que para que Escherichia coli logre producir enfermedad debe de vencerlos, y sobre todo una de las principales formas de hacerlo
es el tamaño del inóculo. Si el inóculo, es decir, la cantidad de Escherichia coli que ingerimos fue tan grande, lo más probable es que logre vencer a estos mecanismos. Entonces, imaginemos que ya Escherichia coli pasó por todo el tracto gastrointestinal y llegó a lo que sería el intestino delgado, que es donde principalmente va a hacer sus acciones. Esta bacteria tiene que adherirse a la mucosa intestinal, tiene que hacer adhesión y colonización de la mucosa. ¿Cómo lo logra? En un inicio, Escherichia coli puede adherirse a través de sus pili tipo 1, que van a hacer entonces esto que ya hemos dicho, que le permitían unirse a las superficies epiteliales y que son comunes entre las enterobacterias, pero también tiene otros factores más específicos, como es el CFA, que es el antígeno factor de colonización, que le va a permitir una adherencia a la superficie del enterocito. Si ven en la imagen de la izquierda, vemos que Escherichia coli enterotoxigénica está adherida como si estuviera a las vellosidades intestinales. Entonces, ella ya está en esta fase. Ahora, pasemos a la siguiente lámina para seguir desarrollando la patogenia. ¿Qué va a pasar? Que ya cuando ella está adherida a la superficie del enterocito, ella como es enterotoxigénica y produce toxinas, que las que habíamos mencionado anteriormente, la toxina termostable y termolábil, va a querer que esa toxina ingrese al interior celular. ¿Cómo va a suceder? La LT, que es la toxina termolábil, tiene que unirse a un receptor. Ella tiene dos subunidades, una subunidad B y una subunidad A. La B es la que se va a unir al receptor y va a mediar que se dé esa absorción o esa endocitosis de la toxina, su factor, su subunidad A, que es la subunidad activa. Entonces, ella ingresa al interior celular, la subunidad A, y va a dirigirse a la membrana vasolateral, porque quiere unirse al complejo de la adeninato ciclasa. ¿Por qué? Porque ella quiere es producir la transferencia de ADP ribosa, es decir, ribosilarla, para que la actividad de la adeninato ciclasa aumente y aumente la concentración de AMP cíclico. De forma paralela, si no estamos hablando de la termolábil, entonces estaremos hablando de la termoestable. La termoestable es exactamente lo mismo, solamente que cuando ya ingresan no va a unirse a la adenilatociclasa, sino que se une es a la guanilatociclasa y aumenta los niveles de GMP cíclico. Entonces, como vemos en la imagen de la porción inferior, ahí vemos a la bacteria que está unida a través del CFA, vemos que sus toxinas termoestable y termolábil ingresaron, una relacionada con la guanilatociclasa y otra con la adeniatociclasa, aumentan los niveles de GMP cíclico y de AMP cíclico. ¿Y en qué se traduce esto finalmente? Sencillamente que si se disminuye, cuando aumentan las concentraciones de AMP cíclico y GMP cíclico, disminuye la absorción de sodio por parte de las vellosidades intestinales y aumenta la secreción de cloruro por las células de la cripta. Es decir, si yo absorbo menos sodio, queda más sodio en la luz intestinal. Y si yo secreto cloruro, hay más cloruro en la luz intestinal. Entonces, si hay mucho cloruro y mucho sodio en la luz intestinal, hay mucho cloruro de sodio. Y al final, ¿qué representa esto? Una partícula osmóticamente activa. Si es osmóticamente activa, ella va a buscar generar arrastre de agua. Y si arrastramos agua a la luz intestinal, ¿qué va a pasar? Que habrá un exceso de líquido y se va a producir finalmente una diarrea acuosa. ¿Pasa? Entonces, prácticamente aquí estoy repitiendo otra vez lo mismo que dije. Lo que hay que saber entonces es que a través de estos mecanismos que ejerce su patogenicidad, la Escherichia coli enterotoxigénica, como vimos, era un mecanismo bioquímico. A través de toxinas se alteran los niveles de segundos mensajeros, alteran la secreción y el transporte de los iones. La mucosa como tal va a estar intacta, no va a haber daño de mucosa, sino que la patología va a ocurrir a nivel bioquímico. Y finalmente se expresará como esa diarrea del viajero, que es una diarrea acuosa, normalmente es autolimitada, puede acompañarse de dolores abdominales tipo cólicos, normalmente no tiene fiebre y así. Si la persona o sea, si la enfermedad no se autolimita y no hay terapia adecuada de rehidratación, pudiera complicarse, se pudiera deshidratar, haber choque hipovolémico, etc. Pero esto es básicamente lo que hay que saber de Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Pasa? Ok, siguiendo con los patotipos de Escherichia coli, entonces hablaremos de Escherichia coli enteropatógena. ¿Pásalo? ¿Qué generalidades hay que saber de Escherichia coli enteropatógena? Ella es la segunda causa más frecuente de diarrea acuosa en niños menores de 2 años, porque la primera estaremos hablando sobre todo de agentes virales. Otra de las cosas más destacadas de Escherichia coli enteropatógena es que ella, su comportamiento es a manera de brotes epidémicos, sobre todo asociados a cuneros, a guarderías, porque estamos hablando que su población de riesgo principal son los niños pequeños.
¿Qué vamos a saber entonces ya hablando de la patogenia de Escherichia coli enteropatógena? Ella, ya sabemos, es el mismo cuento de antes. Este Escherichia coli ingresa a través de agua, alimentos contaminados, con heces de una persona infectada, vence los mecanismos de barrera del tracto gastrointestinal, que ya no lo voy a repetir porque son un montón, y ella llegará a nivel del intestino delgado. ¿Qué va a pasar? Y lo mismo, ellos tienen que adherirse y colonizar a la mucosa del intestino delgado. Esta Escherichia coli, a pesar de que ella tiene el pili común, va a hacerlo a través de otros medios. Uno de estos es el pilus formador de manojos. Este pilus lo que va a permitir es que esta Escherichia coli se adhiera, pero de forma distante. Es decir, es como una adherencia inicial con el enterocito. Pásala. Entonces, una vez que Escherichia coli enteropatógena está adherida, pero distanciada de las vellosidades intestinales, lo que va a pasar es que ahora necesita una adherencia firme. ¿Cómo va a lograr esta adherencia íntima? A través de un sistema que presenta, que se llama sistema de secreción tipo 3. El sistema de secreción tipo 3 lo que va a hacer es donar al enterocito unas moléculas que se llaman TIR. Estas moléculas TIR, imagínenselas, es como si la bacteria le estuviera donando al enterocito un receptor para que ella pueda adherirse a ese receptor y pueda finalmente conectarse y estrechamente a la pared intestinal. Entonces, ya cuando ha ocurrido esto de que ella le donó el TIR, ella a través de una proteína que presenta en su superficie, se llama intimina, que también se ve ahí en la imagen, intimina se asocia con la molécula TIR que él le donó, que es el receptor como tal, y se adhieren de forma íntima. Pásalo. ¿Y qué va a suceder finalmente? Que esta adherencia firme y estrecha que tiene Escherichia coli enteropatógena con las vellosidades intestinales le permiten que haya una reorganización del citoesqueleto de actina del enterocito. Y al reordenar el citoesqueleto de esta célula, la va a organizar a manera de pedestal. Esta organización de pedestal hace que se formen las lesiones típicas de la Escherichia coli enteropatógena, que son esas lesiones aplanadas que se conocen lesiones AE, que son lesiones de adherencia y eliminación. Ahí donde Adrián está señalando, pueden ver que la vellosidad se ve aplanada como un pedestal y está la bacteria apoyada sobre esa. ¿Qué va a representar finalmente esto? Que esta alteración estructural de la vellosidad intestinal representa un déficit en la absorción de las vellosidades o sencillamente una alteración en su función secretora y también producirá esta diarrea que va a ser acuosa. Y ahí les puse una imagen para que se lleven en su cabeza, que es principalmente a grupos etarios jóvenes, a niños muy pequeños, en los que va a afectar esta bacteria. Pásalo. Ok, entonces seguimos con los patotipos de Escherichia coli. Hablaremos de Escherichia coli enterohemorrágica. Pásalo. ¿Qué hay que saber de ella? Dentro de sus generalidades. Ella es un agente causal importantísimo de colitis sanguinolenta. Es decir, a diferencia de lo que habíamos hablado anteriormente, que eran diarreas acuosas, esta produce una diarrea inflamatoria. Y además, ella produce un síndrome bastante complicado que se llama síndrome urémico hemolítico, que es una complicación de esta enfermedad por Escherichia coli enterohemorrágica, que sobre todo se presentan en los pacientes muy jóvenes y es la principal causa de insuficiencia renal aguda en los niños pequeños e incluso una causa importantísima de trasplante renal y necesitar diálisis eventuales. ¿Qué hay que saber? Que la Escherichia coli enterohemorrágica es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de animales a los humanos y su principal forma de transmisión es a través de la ingesta de hamburguesas mal cocidas, como la imagen que les puse. Eso no significa que la hamburguesa mal cocida sea la única forma en la que tú puedes adquirir Escherichia coli enterohemorrágica. Puedes adquirirla a través de sencillamente vegetales que estén contaminados o cualquier tipo de fuente procedente de un animal que se haya contaminado, pero el inóculo de Escherichia coli enterohemorrágica no es tan alto, entonces es fácil que te infectes con ella. Entonces, el mismo cuento de siempre. Nuestra Escherichia coli enterohemorrágica la ingerimos esta vez, nos imaginamos, fue porque me comí una hamburguesa mal cocida y ella ingresa y debe de vencer a nuestros mecanismos de barrera del tracto gastrointestinal para llegar a nivel intestinal. Pásala. Entonces, una vez a nivel intestinal, él debe de colonizarlo y adherirse a su superficie para poder multiplicarse localmente. Eso quiere decir que ya no va a pasar a nivel sistémico. ¿Qué va a pasar? Escherichia coli enterohemorrágica tiene en común con la Escherichia coli enteropatógena que su mecanismo de adherencia es prácticamente lo mismo.
Él presenta ese mismo sistema de secreción tipo 3 que le va a donar al enterocito la molécula TIR que actuará como receptora, de manera que permitirá que entre la intimina que presenta la bacteria en su superficie y el TIR se unan íntimamente y se produzca posteriormente el reordenamiento del citoesqueleto del enterocito y se produzca la misma lesión que se producía en Escherichia coli enteropatógena. Es decir, esa lesión en pedestal que se conoce como lesión AE, que es de adherencia y eliminación. ¿Cuál es la diferencia aquí entonces? ¿Por qué si produce la misma adherencia no produce un cuadro acuoso, sino que produce un cuadro hemorrágico? Y es que Escherichia coli enterohemorrágica produce una toxina, que es la toxina Shiga-like o semejante a Shiga, que es una citotoxina. Al ser una citotoxina, prácticamente lo que significa es que va a afectar y va a destruir a las células. ¿Cómo lo logra? Es una toxina que al ingresar al interior del enterocito va a inhibir sus mecanismos de síntesis de proteínas y al inhibir la síntesis de proteínas va a producir finalmente un daño o necrosis de la célula como tal. ¿Qué va a representar esto finalmente? Una respuesta local de daño de la mucosa colónica y se producirá una respuesta inflamatoria. Pásala. Entonces, ¿cómo se produce ese sangrado? ¿A qué se le atribuye? Bueno, es un conglomerado entre el daño producido por la toxina y la respuesta inflamatoria mediada por citocinas que afectarán a los vasos sanguíneos de la lámina propia. Y de ahí surge la sangre que se ven en las heces de la colitis sanguinolenta producida por Escherichia coli enterohemorrágica. Ahora, mención importante a su complicación porque son casi que asociadas. La complicación más grave y su principal, a pesar de que es infrecuente, como vemos en el 5% de los casos, es cuando esta toxina afecta a los vasos de los glomérulos renales, especialmente en niños pequeños, y eso va a conducir al síndrome urémico hemolítico. Rápidamente les digo, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? Sencillamente es un cuadro donde se afectan esos vasos de los glomérulos renales, se produce una respuesta inflamatoria y protrombótica, se producen unos coágulos que van a afectar la filtración renal y que lleva a un cuadro de insuficiencia renal aguda. Eso es lo que se tiene que llevar del síndrome urémico hemolítico, y que es complicadísimo y afecta sobre todo a niños muy pequeños. Hay otras complicaciones, pueden ser sistémicas, se escribe púrpura trombocitopénica trombótica, pero bueno, eso es muy místico, entonces vamos a dejarlo hasta esta parte. Pásalo. Ahora hablaremos de las Escherichia coli, estas son un poco más irrelevantes, sin embargo igual hay que hablarlas, que son la enteroinvasiva y la enteroagregativa. Pásalo. Entonces, hablaremos primero de Escherichia coli enteroinvasiva. La Escherichia coli enteroinvasiva, dentro de sus generalidades, lo que hay que saber es que ella prácticamente es indistinguible como cuadro clínico de una shigellosis. Todavía no sabemos cómo es una shigellosis, pero la vamos a hablar más adelante. Lo que hay que saber es que su grupo de riesgo principal son niños menores de 5 años de edad, específicamente aquellos que viven en países que están en desarrollo. ¿Qué hay que saber? Su transmisión igual es fecal oral, es decir, a través de la ingesta de agua y alimentos contaminados con heces del humano infectado. Aquí hay una particularidad. El ser humano es el único reservorio que tiene Escherichia coli enteroinvasiva. Entonces, cuando dicen que es indistinguible de la Shigella, eso quiere decir su patogenia es muy semejante. Ahorita no la voy a desglosar tanto porque con Shigella vamos a extendernos, pero si ven, Escherichia coli enteroinvasiva ingresa en células M del intestino delgado, ella invade y una vez al invadir se replica dentro de la célula y va a generar una respuesta inflamatoria que al final lesiona esa mucosa intestinal. ¿Cuál es al final la expresión clínica de esto? Un cuadro que se caracteriza por fiebre, un dolor abdominal tipo cólico, tenesmo rectal y la aparición de heces escasas que contienen moco y sangre. Además, se le describe que tiene aparición de pus. Ese cuadro, cuando tú ves que si heces escasas con moco y sangre, normalmente se le describe como disentería. Pásale. Y la Escherichia coli enteroagregativa, ¿cuáles son las características a resaltar? Uno es que ella produce una diarrea que es acuosa, pero se distingue de las demás porque esta es prolongada, es decir, dura bastante, dura más de 14 días. Las otras casi todas son cuadros autolimitados, que a veces puede presentar sangre o moco. Su grupo especial de riesgo son los lactantes y niños pequeños, igualmente en países de desarrollo. ¿Qué tiene en particularidad esta Escherichia coli enteroagregativa? Primero es que ella se une
muy firmemente a las vellosidades intestinales a través de la formación de una biopelícula de moco bacteriano que se pone sobre la vellosidad. Incluso ustedes pueden ver ahí ese poco de hilos que salen ahí y te dice literalmente moco. Bueno, es más o menos esa la imagen que tienen que tener de lo que hace la Escherichia coli enteroagregativa. Lo que es bastante diferente es que ella, a pesar de unirse tan firmemente a las vellosidades, no produce las lesiones de adherencia y eliminación que sí producían Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli enterohemorrágica en las superficies de las vellosidades intestinales. Eso es como que esto es las generalidades y como súper superficialmente el cuento de todo lo que hacen las Escherichia coli que producen enfermedades diarreicas. Pásalo. Ahora, vamos a pasar a otro grupo de enterobacterias, que es Shigella especie. ¿Cuáles son las Shigella más importantes desde el punto de vista patológico para el ser humano? Shigella flexneri, Shigella dysenteriae, Shigella boydii y Shigella sonnei. Eso es como orden de frecuencia de cuál es la más común a la menos común. Sin embargo, Shigella dysenteriae es la más patogénica. Si te infectas con Shigella dysenteriae, probablemente el cuadro sea más grave. ¿Cuáles son las generalidades de todas las Shigella? Ellas son igualito que todas las enterobacterias, bacilos gram negativos, que fermentan glucosa por definición, pero que no producen gas al fermentar la glucosa y que no fermentan lactosa. Si ustedes se acuerdan, las Escherichia coli fermentaban lactosa. Esta no lo hace. Otra cosa que caracteriza a Shigella es que ellas carecen de flagelos, es decir, no tienen antígeno H. Es decir, ninguna Shigella es móvil, en comparación, por ejemplo, con Escherichia, que eran todas móviles y flageladas. Y que todas las shigellas tienen la capacidad de invadir a las células epiteliales, específicamente al enterocito, que va a ser su célula diana como tal, y pueden multiplicarse en su interior. Eso en cuanto a las generalidades de la shigella. Otra cosa de Shigella, que igual ya la vamos a desglosar más adelante, es que ella suele ser bastante resistente al ácido estomacal. Y por esa razón, la cantidad de Shigellas que tienes que ingerir para infectarte son muy bajas, porque ella no tiene que hacer tanto esfuerzo para vencer los mecanismos de defensa del organismo. Y es súper fácil adquirirla a través de la ingesta de agua, de alimentos o incluso de persona a persona. Hazlo. Adrián, pásala. O no sé si es que está lento. Ajá. Ok, fino. Entonces, siguiendo hablando de Shigella, sabemos que entonces Shigella es una enfermedad que es exclusiva o estricta a los seres humanos, es decir, no hay otro reservorio que se exprese para Shigella. Y es a nivel mundial, esto es bastante particular porque incluso en países desarrollados, porque siempre te hablan y que en países en vías de desarrollo, pero en este caso, también en países en vías desarrollados y en vías de desarrollo, es frecuente como agente causal de las diarreas infecciosas. Eh, su transmisión es sumamente eficiente, por lo que les dije anteriormente, ya no requiere una dosis infectante muy alta para producir la enfermedad por esas capacidades de resistencia al pH ácido estomacal, lo que hace que sencillamente ya no tiene que hacer mucho esfuerzo para vencer nuestras barreras del tracto gastrointestinal. Una cosita que sí se me había olvidado mencionar en cuanto a Escherichia coli es que Escherichia coli es prácticamente más prevalente en países en vías de desarrollo, exceptuando Escherichia coli enterohemorrágica. Ella se ha descrito sumamente prevalente en países industrializados y desarrollados. Ok, siguiendo con las chigueras después de ese insight, pasa la lámina. Está un poco lento. Sí, tranquilo. Ok, entonces hablando de la patogenia, yo pongo Shigella especie porque prácticamente las cuatro Shigella más importantes van a tener una patogenia semejante. Sin embargo, el agente causal más frecuente de diarreas producido por Shigella es Shigella flexneri, va a ser la más frecuente. Pero la más grave es Shigella dysenteriae, para que se lo lleven así como importante dato. Entonces, ya sabemos que Shigella sobrevivió a todo el tracto gastrointestinal, llegó al intestino delgado y sobre todo es a las porciones finales del intestino delgado o a lo que sería el inicio ya después en el colon, en el intestino grueso.
¿Cómo logran ellas al final sobrevivir a ese ambiente tan ácido? ¿Qué es lo que ellas tienen de diferente a las otras enterobacterias que no eran así de resistentes? Y es que ella tiene un factor que se conoce como sigma de la ARN polimerasa o RPOS, que se expresa cuando ellas entran en contacto con el ácido estomacal. Al expresarse, ellas pierden su capacidad invasiva de manera transitoria, y cuando salen del ambiente ácido y regresan al ambiente neutro o alcalino del intestino delgado, ellas vuelven a expresar su fenotipo invasivo. Es decir, cuando ellas son resistentes al ácido no invaden, pero cuando salen del ácido adquieren nuevamente su capacidad invasiva. Pásalo. Entonces aquí es en la imagen, por cierto, para que no se vayan a confundir, es la comparación en la patogenia de la shigelosis de una salmonelosis. Nosotros vamos a estar hablando específicamente desde la izquierda, ya la siguiente bacteria de la que hablaremos es salmonella y hablaremos desde el lado de la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Shigella especie tiene que adherirse a la superficie intestinal al igual que el resto de las enterobacterias. ¿Cuál es el problema? Que el mecanismo por el cual ella se acerca no se sabe cuál es, porque como les dije, Shigella era inmóvil. Entonces ella no tiene flagelos como para acercarse voluntariamente a la superficie intestinal. Lo que se sabe es que Shigella invade a las células M, que son células de reconocimiento antigénico de la mucosa intestinal, de forma específica, ya que ellas, la superficie apical, es decir, donde están las vellosidades de los enterocitos, por alguna razón no pueden entrar fácilmente. Y en caso de que ellas no ingresen a través de las células M, ingresan por vías paracelulares a las células entéricas, es decir, entre las vellosidades, no a través de las vellosidades. ¿Qué hay que saber? Que esta invasión que finalmente ellos logran al interior de la célula M o a lo que sea el borde vasolateral de la membrana del enterocito, lo hacen a través de unas proteínas que se llaman proteínas codificadas en plásmidos o proteínas IPA. Esas proteínas IPA las adquieren es a través de un sistema de secreción tipo 3 igualmente. Entonces, cuando ellas ingresan, gracias a estas proteínas, ingresan en forma de una vesícula fagosómica, es decir, están envueltas en una vesícula. Ellas van a romper a la membrana de lo que sería la vesícula para librarse en el citoplasma de la célula entérica. ¿Cómo rompen esa membrana? A través de proteínas IPA igualmente. Ellas ya cuando se libran al citoplasma y se siguen multiplicando, finalmente son liberadas a nivel de la lámina propia. Cuando son liberadas por la lámina propia es cuando los macrófagos, que son células fagocíticas profesionales, las van a reconocer, van a buscar ingerirlas y sobre todo van a liberar citocinas que atraen neutrófilos y otras células inflamatorias con la finalidad de producir una respuesta inflamatoria localizada. Entonces, eso es, hasta ahora, Adrián les estaba ahí mostrando el esquema, cómo es los pasos de la patogenia de Shigella. Pasemos la lámina para seguir hablando de ella. Entonces, ya con Shigella, con todo lo que nosotros hayamos mencionado, ella es capaz de producir una proteína que se llama ICSA. Esa ICSA es fundamental para que ella pueda desplazarse a las células adyacentes a ella, porque Shigella, para infectar a las otras células entéricas, no sale a la superficie otra vez, es decir, ella no vuelve a salir a hacer todo lo que hizo la anterior, sino que ella invade directamente a las células adyacentes. ¿Cómo lo hace si ella es inmóvil? Esa proteína ICSA va a inducir que se polimerice y despolimerice rápidamente la actina de la célula hospedadora a nivel de uno de sus polos, impulsándola a entrar en contacto con la célula adyacente, como si la propulsaran de alguna forma, de manera que ella quede entre la membrana de la célula que quiere infectar y de la célula a la que estaba infectando. Ella sencillamente lo que hará es romper esas membranas y liberarse directamente en el citoplasma del enterocito que estaba a un lado, con la finalidad de seguir repitiendo sus ciclos celulares, de replicarse y seguir produciendo las mismas respuestas inflamatorias. Pásala. ¿En qué se traduce esto? Que cuando múltiples enterocitos adyacentes, ellos se dañan y mueren de manera conglomerada, producen una erosión de la mucosa intestinal, formando finalmente úlceras. Además, con toda esta respuesta inflamatoria, va a haber neutrófilos que se vierten en las heces, de manera que se representará como esas células inflamatorias que se pueden hallar en los exámenes de laboratorio o en lo que sería una prueba de leucocitos fecales. ¿Cómo se expresa clínicamente entonces una shigellosis? Se expresa como un cuadro diarreico que es inflamatorio, son heces escasas que tienen sangre,
moco, pueden tener pus y que sobre todo tiene un dolor abdominal tipo cólico asociado y tiene tenesmo rectal. Este cuadro de S se denomina disentería por Shigella. Además, la única diferencia de la patogenia de Shigella, todas, con la Shigella dysenteriae, es que Shigella dysenteriae tipo 1 produce la toxina Shiga. Si ustedes se acuerdan, la mencioné hace rato cuando hablé de Escherichia coli enterohemorrágica. Al final, la única diferencia es que la toxina Shiga también es una citotoxina, inhibe la síntesis de proteínas en las células intestinales y el cuadro que producirá va a ser más grave que el de las otras Shigellas. Pásala. Ahora, cerramos Shigella. Ahora hablamos de otra enterobacteria. Esta otra enterobacteria es las salmonelas o Salmonella species. ¿Qué hay que saber de las salmonelas dentro de sus generalidades? Ellas son bacilos gram negativos igualitos que las otras enterobacterias. Tienen múltiples pilis en su superficie. Dentro de esos está pili tipo 1, que es común a todas las enterobacterias. Además, ellas sí son móviles, es decir, son flageladas, no son como la Shigella que eran inmóviles. Entonces, hasta ahora en nuestra cabeza sabemos que Escherichia coli y Salmonella son móviles, son flageladas, y Shigella es inmóvil. ¿Qué va a pasar? Hay múltiples salmonelas, pero hay una de la que daremos mucho énfasis, que es Salmonella typhi. Salmonella typhi es de las salmonelas una que tiene una cápsula o una especie de cápsula que se llama antígeno B, que va a ser importante a la hora de la patogenia de la fiebre tifoidea. Otras de las cosas más importantes que hay que saber de la salmonela es que ella es flora normal o tiene múltiples reservorios animales. Es decir, hay múltiples animales que tienen salmonela, sobre todo lo que es el pollo y el ganado. Salmonella representará dentro de las enterobacterias la principal que produce infecciones intestinales a través de los alimentos, sobre todo los derivados del pollo. Por eso te dicen, bueno, y tal, que si tú vas a consumir huevos, que no consumas huevo crudo, que la masa de la torta que lleva huevo crudo no la estés comiendo, aunque a todo el mundo le encanta hacerlo, porque como está crudo, lo más probable es que hayan salmonelas metidas ahí, y bueno, la posibilidad de que agarres una salmonelosis es importante. Y eso es lo que hay que saber de generalidades de la salmonela. Pásala. Entonces, dentro de las patogenias que vamos a desarrollar del grupo de las salmonelas, vamos a distinguir a dos entidades clínicas principales. La gastroenteritis, por Salmonella enteritidis principalmente, aunque otras salmonelas las pueden producir, y la fiebre tifoidea, que produce Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, que son cuadros bastante diferentes. Ahora, pásala porque vamos a hablar de la gastroenteritis por Salmonella. ¿Qué hay que saber primero? Que la transmisión, igual que todo lo que hemos hablado anteriormente, es fecal oral, es decir, ingerimos nuestros alimentos que están contaminados con heces de una persona infectada o sencillamente alimentos contaminados ya del animal que presentaba la bacteria. Salmonella tiene que vencer las barreras del tracto gastrointestinal. Esta sí le cuesta un poquito más porque ella, a diferencia de Shigella, es más sensible al ácido y requiere un inóculo un poco más grande para poder producir la enfermedad. Hasta que después de vencerlo llega hasta el ilion, que para los que no han visto anatomía, que son los nuevos ingresos, es la porción ya más terminal del intestino delgado, y llegará también al colon, que es ya como tal el intestino grueso. ¿Qué va a pasar? Ellas, igualito de lo que ya hemos hablado, que con Shigella, ellas van a invadir a las células M de reconocimiento antigénico de la superficie intestinal. Sin embargo, pudieran también ingresar a través de las vellosidades intestinales, cosa que Shigella no era capaz de hacer. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama endocitosis mediada por bacterias, de manera que la bacteria induce a que la célula la envuelva en esa vesícula fagosómica que le va a permitir ingresar a su interior. Esa endocitosis lo logra es porque la bacteria también tiene un sistema de secreción tipo 3 que está codificado por lo que se conoce como isla de patogenicidad de Salmonella 1. Eso es un grupo de genes, prácticamente. Entonces, hasta ahora Salmonella se parece bastante a la patogenia de Shigella. Pasamos. ¿Qué va a pasar? Llegamos a la misma imagen de antes. Ahora vamos a estar concentrándonos en el lado derecho, donde está la salmonelosis. ¿Qué va a pasar? Anteriormente, Shigella se liberaba de la vesícula fagocítica para replicarse en el interior de la célula. Salmonella no. Salmonella va a persistir dentro de la vesícula porque ella resiste al contenido del lisosómico y a las criptinas, que son péptidos antibacterianos que se producen, y va a llegar hasta que sean liberados en la membrana basal y en la lámina propia, donde sí se van a replicar. Es decir, ella no se va a replicar en el interior del enterocito como tal. Entonces, una vez liberada entonces en la lámina propia, ellas a menudo van a entrar al torrente sanguíneo, haciendo una leve bacteremia. Bacteremia significa presencia de las bacterias en el torrente sanguíneo o en la sangre. Esta bacteremia es
transitoria, porque los macrófagos logran erradicar la presencia de la salmonela en la sangre. Pero en esa fase de la enfermedad pudieras aislar a la salmonela en hemocultivo. ¿Qué va a pasar finalmente? Que la bacteria X, su paso al torrente sanguíneo realmente no es tan importante en su patogenia. Lo que verdaderamente es importante es que cuando se liberaba en la lámina propia y era reconocida por las células inmunitarias, la liberación de citocinas y la producción de una respuesta inflamatoria en la mucosa era lo que expresaba verdaderamente ya el cuadro de la gastroenteritis. ¿Cuál es el cuadro de la gastroenteritis? Si quieres vas pasando. El cuadro de la gastroenteritis por salmonela es, bueno, ahí la tengo, para que la tengan ahí también en la lámina. El cuadro de la gastroenteritis por salmonela prácticamente son náuseas, vómitos y diarreas que inician de 6 a 48 horas después de haber consumido el alimento o la cuestión que esté contaminada con la bacteria. Es típico que en la gastroenteritis por salmonela presenten dolor abdominal tipo cólico y una fiebre importante. Te dicen que las heces de la gastroenteritis a veces no son sanguinolentas, sin embargo, pudieran alcanzar y ser sanguinolentas. Es decir, tienen un espectro bastante amplio en su presentación clínica. Pásala. Eso en cuanto a las salmonelas que producen gastroenteritis. Ahora, la fiebre tifoidea es una entidad casi que completamente diferente, pero como la producen las salmonelas, igual vamos a hablar de ella. ¿Cuáles son las salmonelas que producen esta enfermedad? Salmonella typhi, en primer lugar, aunque la paratyphi pudiera producir un cuadro semejante. Aquí ya entre las diferencias de esta con el otro es que el único reservorio de Salmonella typhi es el ser humano. En el otro hablamos de que los animales presentaban Salmonella enteritidis y todas esas cosas. En este caso, no. Su transmisión es fecal oral, es decir, tienes que ingerir agua y alimentos contaminados con heces para poder adquirir la enfermedad. Igualmente que todo lo que mencionamos antes, atraviesa el tracto intestinal, logra evadir los mecanismos de defensa y llega al intestino delgado hacia su porción final, que es el ilion y el colon. Hasta ahora es idéntica a la patogenia de la salmonela previa. Incluso va a seguir siendo idéntica. Ella invade las células M a través de la endocitosis mediada por bacterias igualito que codifica el mismo grupo de genes que en la anterior bacteria. Pásala. Entonces, ¿cuándo es que empieza la diferencia con la otra salmonela? Ella igualito aquí sigue dentro de las vesículas fagocíticas, la resiste igual al contenido lisosómico de su interior y es liberada otra vez en la lámina propia para que ella se replique fuera del enterocito. ¿Qué va a pasar? Aquí la respuesta inflamatoria local igualito en la mucosa inicia, pero la diferencia es que el antígeno de superficie o el antígeno B que tenía la cápsula, que tenía Salmonella typhi, le va a permitir evadir nuestra respuesta inmunitaria normal y le permite infectar más profundamente a los tejidos. Es decir, ella va a lograr llegar muchísimo más lejos que la otra salmonela por esa cápsula en particular que tiene. ¿A cuáles sitios va a llegar? Que igual en la otra lámina sale. Al sistema retículo endotelial, llega al vaso, llega al hígado, llega a ganglios mesentéricos, etcétera, donde seguirá su ciclo replicativo. ¿Pásalo? Ok, entonces, ella al salir de la lámina propia, entonces dijimos, va a llegar más lejos. Entra igualmente al torrente sanguíneo. Hace su primera bacteremia como lo hacía la anterior salmonela. ¿Cuál es la diferencia? Que esta no es una bacteremia que sea tan transitoria, sino que ella va a persistir, a ella no la van a erradicar tan fácilmente. Y esta supervivencia de la salmonela en el torrente sanguíneo contra los macrófagos lo codifica un sistema de secreción tipo 3 por una isla de patogenicidad que se llama SPI2, es decir, distinta a la otra que habíamos mencionado anteriormente. Recordando que esa isla de patogenicidad son un grupo de genes. ¿Qué va a pasar? Ya dijimos, esa diseminación sistémica por el torrente sanguíneo le permite llegar al sistema retículo endotelial. Les repito, vaso, hígado y también llega a nivel de ganglios mesentéricos. Esa replicación a lo largo de este sistema es silente, es decir, el paciente hasta ahora no tiene sintomatología, se está replicando la infección nada más. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ya cuando la cantidad de microorganismos se replicó tanto, ellas van a ser liberadas nuevamente en el torrente sanguíneo, produciéndose lo que se conoce como segunda bacteremia. Es decir, la Salmonella typhi hace dos bacteremias, es decir, llega al torrente sanguíneo dos veces. ¿Qué va a pasar después de esta bacteremia? Pásala para que salga el esquema completo de la patología. Entonces ese esquema a la izquierda es completico todo lo que hace Salmonella typhi para producir la enfermedad. Entonces la segunda bacteremia lo que va a hacer es que la bacteria llegue ahora a vesícula biliar, que llegue a los riñones y que reinvada la mucosa intestinal. Es decir, ella va a volver a llegar otra vez al intestino. Sobre todo a las placas de Peyer a nivel del ilio.
¿Qué va a pasar? Que ya en esta etapa es cuando la enfermedad se hace sintomática. Ya ahorita hay expresión clínica de la fiebre tifoidea. Entonces, la invasión de la vesícula puede ser transitoria o puede ser crónica. Puede ser que el paciente se desarrolle un estado de portador y continuamente esté liberando bacilos al ambiente y siendo un transmisor de la enfermedad. La reinvasión de la salmonela a la mucosa intestinal, que puede ser a través de la bilis o sencillamente a través de la sangre, generará una respuesta inflamatoria mucho más marcada que va a producir hemorragia en la mucosa y perforación de la misma, lo que va a producir ese cuadro tan característico de la fiebre tifoidea. Y su principal sitio de afección van a ser las placas de Peyer. Igual ahí tienen su bello esquema de todo lo que hemos estado hablando. Pásala para poner la clínica de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea no es un cuadro cuya cosa más característica sea la diarrea, porque de hecho ni siquiera se caracteriza por tener diarrea como tal, sino que es un cuadro sistémico que inicia con fiebre, una fiebre muy alta, una fiebre prolongada y continua que puede extenderse hasta 4 y 8 semanas si no hay tratamiento. Tiene unos dolores abdominales importantísimos, tipo cólico, muy fuertes, y se le describen, esos son sus dos principales síntomas. Sin embargo, puede presentarse un exantema, que son esas manchas rosadas en el tronco, que se conoce como roceola tifoídica, las cuales son como de color salmón, desaparecen con la presión, etc. Eso también es característico de la fiebre tifoidea. ¿Qué otras cosas salen en la lámina que pueden haber? Cefalea, falta de apetito, leucopenia, náuseas y vómitos y así. Sin embargo, hay otros síntomas que pudiera presentar la persona que son típicos de la fiebre tifoidea. ¿Cuáles son estos? Puede haber hepatoesplenomegalia, puede haber una disociación esfingotérmica, es decir, una bradicardia cuando hay fiebre, que eso es atípico, normalmente con la fiebre hay taquicardia, en este caso hay bradicardia, y pudiera haber otras complicaciones asociadas. Suelen alternarse con cuadros de estreñimiento, lo cual es súper raro con todo lo que hemos estado hablando. Eso es lo que hay que saber más o menos de fiebre tifoidea. Pásalo. Entonces, eso es lo último sobre las salmonelas. Ahora, el último agente del que vamos a hablar en la prepa es Vibrio cólera. Ya ahorita salimos del grupo de las enterobacterias. Vibrio no es una enterobacteria, pertenece a otro grupo, que es el de los vibrios. Entonces, Vibrio cólera y Vibrio parahemolítico, los dos producen cuadros diarreicos, pero parahemolítico produce intoxicaciones alimentarias, que sí, con mariscos y esas cosas, y de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar entonces de Vibrio cólera, agente causal del cólera. Entonces, ¿cuáles son las características generales del Vibrio cólera? Él es un bacilo gram negativo, pero este es curvado, que además normalmente se encuentra en agua marina. Ellos son demasiado móviles, se mueven demasiado, es decir, son flagelados, pero a diferencia de las otras de las bacterias que habíamos mencionado anteriormente, suele ser un flagelo polar, es decir, está en un solo extremo. Y ellos son oxidasa positivos. Si ustedes se acuerdan, la característica general de las enterobacterias es que eran oxidasa negativos. Vibrio es oxidasa positivo. ¿Qué hay que saber? Ajá, aquí dice Vibrio cólera es el agente típico que genera cólera como enfermedad. ¿Qué hay que saber? Que Vibrio cólera es poco tolerante al ambiente ácido, pero es muy tolerante a los ambientes alcalinos. Es decir, él persiste bastante en estos ambientes. ¿Pásala? Hablaremos entonces de la patogenia de Vibrio cólera. ¿Qué hay que saber? Su transmisión, igual que todo lo que hemos mencionado anteriormente, fecal, oral, a través de agua y alimentos contaminados con heces de personas infectadas con el agente causal. Vibrio tiene que vencer a sus mecanismos de barrera que se enfrenta al tracto gastrointestinal y ya una vez que lo logra, ¿cómo lo hace? Él lo logra con sus flagelos que le permiten moverse rápidamente, producen una proteasa que le permite hidrolizar el moco y le permite que sea más fácil la colonización del intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado entonces y tiene que adherirse, lo hace a través de diferentes estructuras. ¿Cuáles pueden ser? Una de las cosas que mencionan es el pili tipo 1, que habíamos dicho que era el pili común, que le permite unirse a las superficies de edema nosa. ¿Qué pasa? Verdaderamente eso, aunque le permite adherirse, no es la estructura como tal que mayor capacidad de adherencia le va a dar a la Vibrio cólera. ¿Pásalo? Lo que sí le va a permitir a Vibrio cólera adherirse íntimamente y persistir y hacer su enfermedad es lo que se conoce como pilus corregulado por toxina. Se llama así porque los genes que lo codifican son los mismos que codifican la producción de la toxina colérica.
que la toxina colérica va a ser el principal factor de patogenicidad que le permite al vibrio hacer su cuadro patológico, su cuadro clínico final. ¿Qué es lo que va a pasar? El vibrio cólera, una vez que está adherido, él va a liberar su toxina. La toxina colérica tiene dos subunidades, al igual que las toxinas que habíamos mencionado anteriormente. Una subunidad A y una subunidad B. La subunidad B es la que es reconocida por el receptor, es la que encaja en el receptor que lo reconocerá, que es el gangliósido GM1 en el enterocito. Cuando él es reconocido y se acoplan, va a permitir que la subunidad A, que es la subunidad activa, sea endocitada e ingrese al interior del enterocito. Una vez que esta subunidad A está dentro, se va a dirigir a nivel de la membrana vasolateral, donde busca a la proteína GS que regula al complejo de la adenilato ciclasa. ¿Por qué él quiere hacer esto? Porque él quiere alterar la mecánica o los mecanismos bioquímicos de la célula para producir la enfermedad. Entonces, como esta enfermedad es a través de alteración bioquímica, Vibrio cólera no va a producir daño de la mucosa. Si tú ves el intestino de alguien con cólera, no tiene lesiones como tal. Pásala. Entonces, aquí podemos ver la imagen de abajo que dice ETS, habla de Escherichia coli enterotoxigénica. Y el de arriba es el que va a hablar de Vibrio cólera. Así que estamos hablando de Vibrio cólera. Lo que pasa es que los dos al final producen lo mismo. O sea, lo mismo desde el punto de vista bioquímico. ¿Qué va a pasar? Entonces, esta toxina que había ingresado, su factor A, va a ribosilar a la proteína GS y va a producir una activación de la adenilato ciclasa e incrementa al AMP cíclico intracelular. ¿En qué se traduce el aumento del AMP cíclico intracelular? En que se reduce la absorción de sodio por parte de la vellosidad intestinal y se produce un aumento de la secreción de cloro por parte de las células de la cripta. Entonces, igualito que lo que habíamos hablado en Escherichia coli enterotoxigénica. Si hay mucho sodio, porque no se absorbió en la luz intestinal, y hay mucho cloruro que la célula libera a la luz, hay mucho cloruro de sodio. Y si hay cloruro de sodio, que es osmóticamente activo, arrastra agua y va a haber un exceso de agua en la luz intestinal, que finalmente se expresará como una diarrea acuosa. Pásalo. Entonces, ahora vamos a hablar de cólera como enfermedad. Unos detallitos nada más. Es una enfermedad que evoluciona muy rápido, o sea, el periodo de incubación es muy corto, de 24 a 48 horas desde que la persona ingiere a el agente causal. Ya que ahora empezó aquí, llegó mi mamá, entonces hay un alboroto de perros por ahí en el fondo. Ajá, después de un periodo de incubación de 24 a 48 horas, la diarrea que se va a producir es una diarrea acuosa, que además se caracteriza por ser indolora, es decir, anteriormente ya hemos hablado de dolores tipo cólico, dolores abdominales tipo cólico, en este caso es indoloro. ¿Qué va a pasar? Que las personas, además del cuadro diarreico acuoso profuso, se va a asociar lo que sería un cuadro de vómitos. Entonces, entre vómitos y diarrea se va a producir un choque hipovolémico si la persona no se rehidrata rápidamente. ¿Por qué? Porque esa deshidratación va a producir una disminución del volumen plasmático. Otra cosa característica del cólera es que es un cuadro afebril. Normalmente tú no vas a conseguir fiebre en la enfermedad. Y la cosa más característica de cólera es que su aspecto, el aspecto de las heces acuosas, es diferente a las heces que uno normalmente está habituado. Es un líquido que se va a ver como más o menos grisáceo, con restos de moco, no tiene sangre y se describe como aspecto de agua de arroz, que es esa imagen que ven en la izquierda. Esas son las características del cólera. Pásala. Ahora, vamos a hablar del diagnóstico bacteriológico. El diagnóstico bacteriológico lo podemos hacer a través, ya sea, no es que a través de una o de la otra. La de la izquierda, que es el examen simple de heces, y la prueba de leucocitos fecales son pruebas orientadoras que son necesarias en un inicio para saber si vamos a realizar o no el coprocultivo, que va a ser nuestra herramienta para el diagnóstico bacteriológico como tal. El examen simple de heces y la prueba de leucocitos fecales lo que va a permitir es que el examen de heces evalúa el aspecto de las heces, es decir, el pH, que si hay moco, si hay sangre, si hay parásitos, y la prueba de leucocitos fecales lo que va a permitir es identificar qué tipo de células hay presentes en las heces, es decir, hay polimorfonucleares, hay mononucleares o sencillamente es la cantidad típica que presenta una heces cualquiera. ¿Por qué esto es importante?
porque, como les dije, las bacterias no son los únicos agentes infecciosos que producen enfermedades diarreicas. Entonces, si la prueba de leucocitos fecales al final a mí no me ayuda o no me orienta a decir, oye, yo creo que esto es un agente bacteriano que amerita un coprocultivo, entonces eso es determinante a la hora de escoger qué es lo que tú vas a hacer. Normalmente los polimorfonucleares son abundantes en enfermedades como la shigellosis, en enfermedades que son sobre todo invasivas e inflamatorias. Los mononucleares son más típicos de lo que serían, por ejemplo, las enfermedades por parásitos como entomía histolítica o cuadros ya como Salmonella typhi. Y las enfermedades mediadas por toxinas, como Escherichia coli enterotoxigénica o Vibrio cólera, normalmente no producen alteración en el número de células inflamatorias en comparación a las normales. Pásalo. Ahora hablaremos verdaderamente desde el coprocultivo. El coprocultivo es el estudio bacteriológico que nos va a permitir identificar bacterias patógenas entéricas en las muestras de heces que se consigan. ¿Cómo se hace la toma de la muestra? La toma de la muestra puede ser o por hisopado rectal en pacientes jóvenes, en niños, en quienes no se puede tomar una muestra de heces como tal, y o se puede hacer es que se toma una muestra de heces de una persona y se coloca el hisopo en esa muestra para ya después utilizar ese hisopo para hacer el cultivo como tal o para colocarlo en el transporte. ¿Cómo se va a hacer el transporte? Hay diferentes medios que permiten mantener a la bacteria viable y replicándose, que son los medios de transporte como el AMIS, el Caribler, donde uno coloca el hisopo y sencillamente en ese medio va a evitar que se altere esa bacteria que tú tomaste en una muestra en un inicio. Después tú tienes que cultivar al microorganismo en ciertos medios de cultivo que ya después voy a mencionar para ver el crecimiento de las colonias y que pueda ayudar a identificarlos. Y finalmente, cuando ya crecen, tú puedes hacer pruebas de identificación, que es una batería literalmente de exámenes, para identificar a la enterobacteria de la cual estás sospechando. Pásala. ¿Cuáles medios de cultivo especiales, o sea, específicamente son medios selectivos, se utilizan a la hora de hacer un coprocultivo? El primero es un agar Wilson-Blair o agar sulfito de bismuto. Este es un agar que se utiliza sobre todo es para las salmonelas, sobre todo para diferenciar Salmonella typhi de los otros tipos de salmonela. Normalmente typhi es la que adquiere un color como metálico. El agar SS significa agar Salmonella shigella, es sobre todo más selectivo para el crecimiento de Salmonella y de Shigella. Está el medio Levine, que tiene dentro de sus componentes, creo que es azul de metileno, que permite crecimiento, es menos selectivo que los otros, permite crecer Salmonella, Shigella, Escherichia, y permite distinguirlos de acuerdo al color del crecimiento y de acuerdo a las reacciones que encontremos. Y el agar McConkey va a ser ese agar que es selectivo, permite crecimiento de Salmonella, de Shigella, también permite crecimiento de otras enterobacterias, y las distinguen en cuanto a cuál es capaz de fermentar lactosa y cuál no. Porque el indicador de viraje de pH, que es en este caso el rojo neutro, se va a cambiar de color cuando la bacteria fermenta a lo que sería la lactosa. Entonces, normalmente las que no la fermentan van a quedar como colonias translúcidas y la que la fermenta adquiere un tinte rosado. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros vimos, hablamos de que cuáles bacterias no fermentaban lactosa. Por ejemplo, Shigella no fermentaba lactosa. ¿Cuál sí fermentaba lactosa? Escherichia coli. Entonces ahí tú puedes distinguir a través de esa reacción cuál puede ser el organismo que creció en ese cultivo. Pásala. Sin embargo, hay otros cultivos que son más especiales. En este caso tenemos el agar TCBS, que se utiliza para los vibrios. Es un medio selectivo para los vibrios para diferenciar a Vibrio cólera del Vibrio parahemolítico a través de lo que sería la fermentación de la sacarosa. Ellos tienen otro indicador de viraje de pH que es el que le da ese color verdoso, que es el azul de bromotimol. Pero ¿qué va a pasar? Que normalmente el cuadro de cólera es tan agudo y es tan rápido que tú tienes que empezar a tratar al paciente antes de que tengas los resultados de estos crecimientos, que se pueden tardar días. Pásala. El crecimiento de las bacterias en el medio de cultivo no es suficiente a nivel de laboratorio como para producir como para hacer el diagnóstico de que, ok, ya yo sé lo que creció en ese medio. Entonces hay unas pruebas de identificación como las que vemos aquí. Está la prueba de Kligler, que es ese tubo que tiene un bisel, que es la parte que es una pendiente. Él normalmente es rojo. El medio Kligler virgen es todo rojo. ¿Qué va a pasar? Que él tiene varias pruebas incluidas. Es decir, la prueba del taco, que es la reacción del fondo del tubo, la prueba del bisel, que es el color que adquiera esa porción perpendicular, la producción de gases, que es cuando se separa del fondo del tubo,
y la producción de hidrógeno sulfurado, que es cuando se coloca de color negro. ¿Qué significa cada uno de estos? Que si el taco se coloca amarillo es porque se está fermentando glucosa. Si el bisel es amarillo es porque se está fermentando lactosa. Si se despega del tubo es porque la bacteria produce gas al fermentar lo que sea que esté fermentando. Y si se pone negro, lo que indica es que la bacteria produce hidrógeno sulfurado. Uno ya después verá que con la característica del microorganismo hace una u otra reacción y eso lo permite identificar. ¿Hay otras pruebas de identificación? Sí. Está el medio de manita movilidad, que es sencillamente un tubo, este no es biselado, si ven no tiene esa porción perpendicular. Ella lo que se va a hacer es que se hace una punción con el microorganismo a cultivar para ver si es móvil. ¿Cómo se sabe si es móvil o no? Si el canal de punción es lo único donde hay crecimiento, significa que la bacteria no es móvil, porque creció en donde tú la sembraste. En cambio, si hay invasiones del resto del tubo donde no estaba el canal de punción, es que la bacteria se estuvo moviendo mientras crecía. La otra reacción que se puede ver es si fermenta la manita o no. Si está amarillo, evidentemente es que la está fermentando. Otras pruebas de identificación, la prueba de urea-indol, es para ver si la bacteria es productora de ureasa y si produce indol. A través de lo que serían diferentes tipos de reactivos, podrás ver ya al final si la bacteria es productora de ureasa, es decir, alcaliniza el medio en el que crece, y si produce indol, que al final es como un anillo rojito que se va a producir en la superficie cuando colocas un cierto reactivo. Hay otras pruebas como la prueba de rojo de metilo Boges-Proskauer, es un nombre larguísimo, por cierto, por eso lo abrevié. Son dos pruebas en uno, lo que va a hacer es si la bacteria produce ciertos productos metabólicos que los puedes identificar a través de la producción de ciertos reactivos, que lo que van a hacer es que esos tubos adquieran distintos colores. Y si pasa la lámina, la última prueba de identificación de la que vamos a hablar es el citrato de Simmons, que va a ser un medio que va a evaluar si la bacteria utiliza el citrato para crecer y si lo fermenta. Y en caso de fermentarlo, el indicador de viraje de pH, que es el azul de bromotimol, lo que va a hacer es que adquiere ese color azulado, indicando que la bacteria verdaderamente está utilizando el citrato. En cambio, si no lo utiliza, queda normal, que es como es verde, que es cuando está virgen. Pásalo. Y bueno, eso fue todo. Creo que fue menos de 1 hora y media. Le hice mi mejor intento. Bueno, ahí tienen la cuenta de Instagram, @microprepas, si quieren seguir, estamos haciendo casos. Y si tienen algún tipo de preguntas, pues sobró full tiempo, así que cualquier pregunta la voy a estar respondiendo si la escriben, o si no quieren escribirla, levanten la mano y supongo que se les puede abrir el micrófono, y así. Sí, exacto, Dani. Bueno, pueden escribir sus preguntas o, como les digo a Dani, levanten la mano. Vamos a ver. Creo que no hay. Entonces, bueno, si quedó todo claro, aquí. Ya que escribieron algo. Ajá, dicen, ¿podrías repetir cuáles eran las fermentadoras de lactosa de las que explicaste hoy? Ajá. Las que fermentan lactosa, de las que expliqué hoy, la única que fermentaba lactosa que yo di era Escherichia coli, porque incluso Salmonella tampoco fermenta lactosa. Entonces, Escherichia coli es la fermentadora de lactosa de las que hablamos hoy. Dice, chicos, ¿por dónde montan los videos? Centro Estudiantes, hable. Los montamos en el canal de YouTube del CER, que es Centro de Estudiantes Racetti UCB. Se los voy a escribir por el chat para que lo tengan de todas formas. Exacto, ahí ya creo que están montadas las dos primeras de micro, la Sí, introductoria y la de estafilococo. Y correcto. estreptococo. ¿Qué Dani, otra cosa les iba a yo tengo decir? una Ajá, pregunta. dime. ¿El estado portador que tú mencionaste en la fiebre tifoidea es asintomático? Sí, cuando tú escuchas Eh, la palabra portador es porque la persona no tiene síntomas, sin embargo, igual es capaz de eliminar el agente de la gente y transmitirlo igualito. ok, perfecto. ¿El vibrio dijiste que era oxidasa positivo? Sí, los vibrios son oxidasa positivo. Bueno, ¿Qué otra cosa nada. les iba a decir? Ah, bueno, que el domingo está organizado para hacer la discusión de casos clínicos. Para los que se vayan a anotar, qué recomendaciones les doy, porque yo soy uno de los que lo está organizando junto con Adrián y Greta, que no sé si Greta está aquí, pero Adrián sí está. Vamos a poner evidentemente casos de cosas de los que hemos estado hablando la semana pasada y de que se va a hablar esta semana, hasta la prepa del viernes, creo que va a ser el contenido que vamos a colocar.
Entonces, bueno, para que sepan, no sé, si quieren participar, por lo menos los más pequeños, porque esto va dirigido a todos los años, que se metan. Si hay gente de tercero o de cuarto, no los vamos a apelar, le vamos a preguntar. Pero si hay gente de los nuevos, de primero, de segundo, que va a querer participar, lean de los agentes de lo que hemos estado hablando, para más o menos estar familiarizados, porque por ahí van los tiros de lo que vamos a estar preguntando. Creo que van a ser 5 casos que vamos a discutir. Perfecto. Bueno, entonces, nada, esto fue la prepa hoy de diarreas. Igual el miércoles también, si no me equivoco, tenemos otra prepa de micro. Sí, hay prepas de micro. El miércoles más temprano es a las 12, la va a dar Natalie, en infecciones urinarias. Y el viernes, que es a la misma hora que empezó esta, a las 3, van a dar infecciones de transmisión sexual bacterianas, que la va a dar Diana. Buenísimo. Y bueno, hoy a las 6 en un rato es la prepa de fármaco para los que también se quieran conectar. Nos vemos por allá. Entonces, bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos los que han participado, a nuestros increíbles prepas. Eh, bueno, sin quienes esto, la verdad es que no sería posible, de verdad, los felicito. Son excelentes. Y bueno, les recuerdo las redes, @microprepas, @crracetti, y cualquier duda que tengan, nos escriben por ahí, por WhatsApp, por correo, y nada, nos seguimos viendo. Y cualquier duda que tengan sobre esta prepa, o escriben a microprepas, o bueno, me buscan en alguna red social donde aparezca y me escriben. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos.